drugs now. You gotta realize that you're not enough to be a celebrity like all the people on TV. You could do it with a nip and tuck and a major. Hola, buenas tardes. Nos encontramos transmitiendo desde el Instituto de la Judicatura Federal. Tenemos el gusto de que nos acompañe nuevamente en Proyecto Grado Cero el doctor Manuel Atienza. Muchas gracias, doctor, por estar acompañándonos. Y esta charla es anterior a la conferencia que va a brindar el doctor acerca de otra forma de pensar el derecho. Y a mí me gustaría iniciar, doctor, con una pregunta que teníamos varias personas dentro del proyecto. Usted ha expuesto en sus libros los diferentes modelos de pensar la argumentación jurídica. Queríamos saber con cuál de todos esos modelos Manuel Atienza se siente más identificado, cuál es la contribución que usted ha hecho a la argumentación y qué lo diferencia de otros autores que han hablado de argumentación jurídica. Mi proyecto es una teoría, diríamos, sintética y sistemática de la argumentación jurídica que trata de ensamblar 3 o 4 enfoques que se han ido desarrollando hasta ahora de manera más o menos separada. Entonces, uno es el enfoque formal o lógico, que se interesa por los argumentos desde el punto de vista de las estructuras de los argumentos. Otro es el enfoque material, que consiste fundamentalmente en ver la argumentación jurídica como una teoría de las premisas, entonces que tiende a coincidir con lo que habría sido la metodología jurídica en un sentido más o menos tradicional. Por ejemplo, la tópica de Fiebe iría por ahí, al igual que también las contribuciones de autores como Dworkin o como Nino, que explícitamente no han tratado de construir una teoría de la argumentación jurídica, pero en sus obras podemos encontrar contribuciones importantes desde esa perspectiva que yo llamo material, y que se fija en las premisas. Por ejemplo, pues la teoría de las reglas y los principios de Dworkin es particularmente importante. Y luego está la tercera dimensión, el tercer enfoque, que es el pragmático, que consiste en ver la argumentación como una actividad. Entonces, a su vez ahí, por eso antes decía que 3 o 4 enfoques, porque en esta tercera perspectiva pragmática, a su vez se puede distinguir entre un enfoque retórico y un enfoque dialéctico. El enfoque retórico es el tradicional de lo que fue la retórica, la argumentación vista como una técnica, un arte para persuadir a un auditorio. La dialéctica, también en el sentido no de la dialéctica hegeliana marxista, sino en el sentido más tradicional de dialéctica, del diálogo, de la discusión entre 2 o más personas regidas por una serie de reglas. Entonces, la idea mía es que en la argumentación jurídica necesitamos construir una teoría que combine elementos de esas 4 perspectivas. Okay. Sí, bueno, creo que aquí acaba de dar respuesta a una pregunta que yo le pretendía plantear sobre la importancia de estas disciplinas que tienen origen en la tradición griega, la dialéctica, la lógica y la retórica. Pero bueno, retomando, ¿usted cree que la argumentación es parte o sirve para construir una democracia, y más en sociedades plurales como la mexicana? ¿En qué beneficia, qué pros y contras tiene la argumentación? No solamente es que contribuya a la democracia, sino que las dos cosas, diríamos, surgieron al mismo tiempo en Grecia, digamos, y por algo. La discusión racional y la técnica de la discusión racional y la presentación adecuada de los discursos para convencer a un auditorio, que es la retórica. Eso es una exigencia de la democracia, porque el funcionamiento de un sistema democrático exige por parte de los ciudadanos capacidad argumentativa, capacidad para poder expresarse en público y para defender un punto de vista en una asamblea, capacidad para defenderse, por ejemplo, en un juicio, etc. O sea que todas estas tradiciones, efectivamente todas ellas, son las tradiciones de estudio de la argumentación, vienen de Grecia y vienen de la democracia griega, claro. O sea, es en Atenas, no sí. Es en Esparta. Sí. Maestro, en mi formación dentro de la Facultad de Derecho tuve la oportunidad de tener clases con el doctor Rolando Tamayo, y él nos explicaba que la argumentación no intentaba persuadir,
sino que intentaba que los argumentos vencieran argumentos y lo veía como un juego. ¿Qué opina usted acerca de esta perspectiva, que es algo que pues, se nos ha enseñado a muchos dentro de la facultad? Bueno, esa es una de las perspectivas a las que yo antes me refería. Entonces, exactamente la perspectiva dialéctica. Y realmente así es como ha enfocado el tema Tamayo y sus libros lo presentan, digamos, de esta forma. Lo que pasa que yo diría que no trata de persuadir. Bueno, hay un aspecto de la argumentación jurídica, o hay ejemplos de argumentación jurídica, instancias, donde el aspecto persuasivo es muy relevante. Por ejemplo, si uno piensa lo que es la argumentación de un abogado que se dirige a un juez, también hay un elemento dialéctico, efectivamente, un cierto juego, las reglas que hay que respetar, pero también el elemento retórico en el que el abogado lo trata de persuadir o a los jurados o al juez de una determinada tesis, etc. Y de nuevo, aunque uno tenga el enfoque dialéctico en ese juego, pero los participantes van a utilizar argumentos, y los argumentos tienen una estructura lógica, que eso es lo que estudia la lógica. Sí. Efectos formales, que sería otra de las dimensiones. Y bueno, y retomando este conjunto de disciplinas, ¿se podría ver como un protocolo a seguir o como una estrategia para el abogado litigante, para el abogado que ejerce el derecho? En la argumentación hay un aspecto, diríamos, también estratégico. O sea que el manejo de los argumentos exige tener en cuenta una determinada, por ejemplo, si uno tiene una estrategia de defensa, entonces va a construir una argumentación tratando de conseguir determinadas finalidades, y su conocimiento, diríamos, técnico de lo que significa, imaginemos, un argumento a pari, o por analogía, y un argumento a contrario, le hace ver que si lo que quieres es defender la tesis de ampliar el sentido de una norma, pues tendrá que utilizar, la estrategia a utilizar es la analogía. Si por el contrario lo que trata es de reducirlo, pues la estrategia es manejar el argumento a contrario sensu, etc. Doctor, usted en un artículo que se llama Dejamos atrás el positivismo jurídico, menciona que el positivismo es incapaz de satisfacer las exigencias del actual Estado constitucional. ¿Qué lo lleva a usted a creer esto? Y en segundo lugar, ¿qué modelo es capaz ahora de cumplir con estas exigencias del modelo constitucional actual? Bueno, este es un artículo que efectivamente yo escribí hace ya bastantes años, me parece, con Juan Ruiz Manero, ¿no? Sí. Entonces lo que ahí tratábamos de demostrar es que el positivismo, habiendo aportado, obviamente ha aportado todo el positivismo metodológico en la línea de Hart, etc., cuestiones muy importantes para la teoría del derecho, pero no era la concepción adecuada. Había que superar, entonces, dejar atrás el positivismo jurídico. Y esto yo creo que fundamentalmente quiere decir lo siguiente. Los positivistas, a su vez hay muchos enfoques positivistas, pero fundamentalmente ven el derecho como un conjunto de normas procedentes de una autoridad y que conforman un sistema. Y eso es una de las partes del derecho, de los aspectos con los que naturalmente hay que contar. Pero lo que no ven es que además el derecho es una práctica, y una práctica social que a partir de esos materiales del sistema jurídico trata de lograr ciertos fines, ciertos valores. O sea que mi idea sería que la concepción del positivismo, si se quiere, más que falsa, es excesivamente pobre. El derecho únicamente en un plano autoritativo, como conjunto de normas, y necesitamos verlo también como una práctica valorativa. Me llama la atención, ¿qué papel puede jugar para usted la filosofía del derecho dentro de esto que menciona la práctica jurídica? En específico, ¿qué papel juega la argumentación vista desde un punto de la filosofía del derecho? Bueno, hay diversas maneras de entender la filosofía del derecho. La mía, concretamente, pues sería una concepción pragmática, en el sentido de que yo creo que el filósofo del derecho tiene que construir teorías, conceptos, etcétera, adecuados para poder manejarse en la práctica o en las diversas prácticas jurídicas. A veces se hace referencia a un famoso artículo de Bobbio, donde él distinguía entre una filosofía del derecho de los filósofos y una filosofía del derecho de los juristas.
La filosofía del derecho de los filósofos, con ello él se refería a quienes, partiendo de una determinada concepción muy amplia, filosófica, de ver el mundo, imaginemos el derecho natural tomista o el marxismo o el hegelianismo, etcétera, etcétera, lo aplicaban eso al derecho. Y esto le parecía a él obvio, que tiene razón, que no es la filosofía del derecho, digamos, más interesante. Mientras que la otra era lo de la filosofía del derecho de los juristas. Y es quienes desde abajo, desde la propia práctica del derecho, con un conocimiento, por lo tanto, de lo que es el funcionamiento del derecho, pues se dan cuenta de que se necesita una elaboración filosófica de esos conceptos. Entonces, en definitiva, digamos, se construye una filosofía del derecho más conectada con la práctica. Pues mi manera de ver la filosofía del derecho estaría más bien en la segunda perspectiva de Rubio que en la primera. Más exactamente, yo diría que ocuparía como una especie de lugar intermedio entre las dos cosas. Pero digamos, a mí me parece que es muy importante resaltar que la filosofía del derecho es para juristas, además porque cada vez estoy más convencido de que si uno no es un jurista, o sea, que si no tiene un buen conocimiento del derecho, es imposible construir una filosofía del derecho que merezca mucho la pena. Dentro de los factores que influyen para que la argumentación tome relevancia después de la segunda mitad del siglo XX y hasta hoy en día, usted retoma una idea bastante interesante que me gustaría que nos la explicara un poquito más en torno al paso del Estado legislativo al Estado constitucional. ¿Qué implica este paso de uno a otro? Bueno, esto es lo que se suele llamar lo de la constitucionalización de los derechos. En esto ha insistido mucho Ferrajoli. Por ejemplo, la idea de Ferrajoli es que el positivismo clásico, digamos, el de Bobbio, el de Hart, está vinculado a esa fase del Estado de Derecho que es el Estado legislativo. Pero cuando se da el paso al Estado constitucional, cuya característica fundamental es la existencia para él de una constitución rígida, diríamos, de una constitución donde hay muchos principios, enteros de principios, de valor, etcétera, etcétera, y lo de la rigidez quiere decir que no es fácil de cambiar, que está además protegido por un tribunal constitucional, etcétera. Él dice que entonces ya ese positivismo clásico no es la teoría adecuada, sino que se necesitaría, lo llama un positivismo crítico. Mi opinión es que el positivismo, aún en la formulación de Ferrajoli, que efectivamente tiene diferencias con los anteriores, sigue siendo insuficiente, porque sigue siendo, como antes decía, una concepción que pone excesivamente y exclusivamente el foco en el aspecto autoritativo del derecho y deja fuera el elemento valorativo. Y de ahí lo podemos ver en casos muy particulares o en temas que empiezan a tomar relevancia relacionados con la bioética, ¿no? En donde diversas áreas del conocimiento ya empiezan a aportar ideas, empiezan a aportar al derecho y se termina nutriendo el derecho de otras áreas del conocimiento para darle solución a muchos conflictos, ¿no? de esta índole. Bueno, uno de los cambios yo creo que ha tenido lugar con el fenómeno de la constitucionalización es que cada vez más las fronteras entre el derecho y otros tipos de fenómenos sociales pues son menos nítidas, con la moral, con la política, etcétera, etcétera. Y eso también va en contra de la tesis positivista de la separación, ¿no? La separación estricta entre el derecho y la moral. Y eso me parece que eso no permite dar cuenta de cómo se están desarrollando todos nuestros derechos. Sí, pues bueno, Jesús, ¿algo más que quieras agregar? ¿Cómo podríamos llegar a una concepción como la que usted menciona, tomando en cuenta los principios, los valores, si aún se tiene una aplicación muy estricta de un modelo positivo? Bueno, si uno es positivista jurídico, entonces no lo toma en consideración, claro, los valores, y por eso el déficit, me parece a mí, ¿no? de esta concepción. Por eso en el centro de la discusión ahora está la cuestión del objetivismo en materia sociológica, en materia moral, ¿no? Los positivistas, quizás no todos, por lo menos hay una propensión grande por parte de los positivistas en ser escépticos en materia moral. Mientras que un rasgo de estas concepciones que van más allá del positivismo jurídico, digamos, postpositivistas, es que sostienen también un punto de vista objetivista sobre la moral.
Pues bueno, pues eso es todo por hoy. Agradecemos a todos los que hicieron posible que Proyecto Grado Cero lleve a cabo esta transmisión, en particular al licenciado Israel Hernández, coordinador de formación judicial, y al doctor Juan Abelardo Hernández Franco, con los cuales, amigos del proyecto, hemos podido lograr esta charla con el doctor Manuel Atienza. Y pues no se olviden de visitar las páginas del proyecto, www.proyectogradocero.com, y en Facebook nos encuentran como Revista Grado Cero. Muchas gracias, doctor. Muchas gracias, doctor. Y hasta pronto. Everybody says, baby, that you're something. Everybody says, baby, that you're something. Hola, buenas tardes. Nos encontramos transmitiendo desde el Instituto de la Judicatura Federal. Tenemos el gusto de que nos acompañe nuevamente en Proyecto Grado Cero el doctor Manuel Atienza. Muchas gracias, doctor, por estar acompañándonos. Y esta charla es anterior a la conferencia que va a brindar el doctor acerca de otra forma de pensar el derecho. Y you've tried the drugs now. You gotta realize that you're not enough to be a celebrity like all the people on TV. You could do with a nip and tuck and a mix. a mí me gustaría iniciar, doctor, con una pregunta que teníamos varias personas dentro del proyecto. Usted ha expuesto en sus libros los diferentes modelos de pensar la argumentación jurídica. Queríamos saber con cuál de todos esos modelos Manuel Atienza se siente más identificado, cuál es la contribución que usted que ha hecho a la argumentación y qué lo diferencia de otros autores que han hablado de argumentación jurídica. Mi proyecto es una teoría, diríamos, sintética y sistemática de la argumentación jurídica.